Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos considerando las verdades eternas, de acuerdo con la invitación que la Iglesia nos hace en el mes de noviembre. Ya hemos meditado la ineluctable realidad de la muerte, con ocasión de la conmemoración de todos los fieles difuntos, el segundo día del mes. En la semana 32 consideramos la esperanza del cielo, partiendo del diálogo de Jesús con los saduceos acerca de la resurrección de los muertos, cuando el maestro aclaró que el Señor no es Dios de muertos, sino de vivos. Una semana más tarde, lo que vamos a meditar hoy, la liturgia nos presenta un evento que vendrá al final de los tiempos, el juicio final. Es una realidad tan importante que todos los domingos la reafirmamos en el credo, cuando proclamamos de pies que Jesucristo vendrá al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos. También lo tenemos ahí en la Capilla Sixtina, como gran retablo, síntesis de Miguel Ángel, de toda aquella catequesis que se hace con esas imágenes. Benedicto XVI, acudiendo a la proclamación del credo, señala que esta costumbre, ya desde los primeros tiempos, muestra cómo la perspectiva del juicio influía en los cristianos, que en la misa decían cada 8 días, creo que Jesucristo vendrá al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos. La perspectiva del juicio influía. También en su vida diaria, como criterio para ordenar la vida presente, como llamada a su conciencia y al mismo tiempo como esperanza en la justicia de Dios. En esa misma línea vamos a hacer nuestra oración. Por esa razón, la primera lectura del domingo 33 ofrece un testimonio del profeta Malaquías sobre el juicio y los diversos destinos que tienen los pecadores y los santos. Llega el día, ardiente como un horno, dice el profeta, en el que todos los orgullosos y malhechores serán como paja. Pero vosotros, los que teméis mi nombre, seréis iluminados por un sol de justicia. El catecismo enseña que Jesús anunció en su predicación este juicio del último día, en la línea de los profetas, cuando en aquella ocasión, al final de los tiempos, se pondrán a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Por eso también, cuando se habla del juicio, se considera también el tema de la sinceridad, porque ahí se sabrá toda la verdad. Es un tema de amplia discusión contemporánea. Joseph Ratzinger dice que su principal obra teológica es un libro que se llama así, Eclesiología, un volumen que formaba parte de una enciclopedia de teología. Ya después no pudo seguir escribiendo más volúmenes para esa enciclopedia porque fue nombrado obispo. Pero como que se vio forzado a hacer un texto más o menos resumido, le quedó muy redondo, también porque era obra de madurez teológica. Y él dice que es su obra maestra, ¿no? O su obra cumbre, al menos como teólogo. Ya uno después de viejo diría que el Jesús de Nazaret que escribió como papa, pues es también con lo que corona toda su producción. Ahora está haciendo las obras completas. Pero aquella escatología, ¿por qué sería tan importante? Quizá porque las controversias en las que se vio envuelta permitieron aclarar las consecuencias antropológicas de esta doctrina. A Ratzinger lo acusaron de platónico, etc. Es interesante leerlo, al menos leer los prefacios, porque la obra está escrita, tiene un prefacio más reciente, incluso como recién elegido papa o alrededor de esa época, ¿no? Hay un prefacio y un epílogo que dan luz como de lo que hay detrás
las controversias en las que se vio envuelto. Y que por esas controversias ayudaron a ver si la iglesia tenía derecho, ¿no?, a hablar de alma y cuerpo, si eso eran robos platónicos que entonces alteraban la doctrina, la revelación. Ahí queda la tarea para que estudien, que es muy interesante. Pero bueno, por si no les da mucho tiempo, les hago un pequeño resumen. El sedimento de esas disquisiciones queda resumido en el número 205 del Compendio del Catecismo, que lideró precisamente el cardenal Ratzinger y luego presentó el Papa Benedicto, es decir, la misma persona. Y en el número 205 responde a la pregunta: ¿qué sucede con la muerte a nuestro cuerpo y a nuestra alma? Y entonces responde el compendio: con la muerte, que es separación del alma y del cuerpo. Ya queda claro que entonces más adelante la Congregación de la Fe dijo que formaba parte del anuncio cristiano esas categorías de alma y cuerpo, y que, pues, que mejor dicho, que la mejor manera de explicarlo era por ahí. Entonces, que no solo no estaba mal, sino que estaba muy bien. Y por eso el catecismo: con la separación del alma y el cuerpo cae en la corrupción, puro carbono, decíamos, ¿no? También el del hombre. Solo que habíamos hablado que el perro sí es puro carbono y la cucaracha es puro carbono. El hombre, el cuerpo, los huesos, eso queda ahí en el humus. Mientras el alma, que es inmortal, va al encuentro del juicio de Dios y espera volverse a unir al cuerpo cuando éste resurja transformado en la segunda venida del Señor. No vamos a hacer énfasis en lo primero, que lo mencionamos la vez pasada. Vamos a entrar ahora en el tema de la realidad del juicio, que sigue a la muerte, y que es otra de las verdades eternas que conviene meditar con frecuencia para iluminar nuestro caminar terreno. Saber que vamos a dar cuenta del uso que hicimos de los talentos que se nos dio, en concreto el talento de la vida. Estos días he estado leyendo, pues, alrededor de estos temas, el testamento que escribió Juan Pablo II, o los testamentos. Él, en los retiros espirituales de cada año, revisaba sus apuntes antiguos y ahí tenía un testamento. Y entonces pone uno recién elegido papa y otro dice: bueno, lo que dije en el 80, pues añado tal cosa, o agrego tal cosa, o donde digo que mis hermanos tal, ellos son fulanito y tal. Y entonces, muy interesante, en el retiro gastaba tiempo a pensar en el juicio. Y uno de los puntos que dice es ese, como pidiendo ayuda para estar a la altura del ministerio que Dios le dio, de la vocación que le entregó. Decir, bueno, yo el día del juicio me voy a presentar delante de Jesús y me va a decir: bueno, yo te di esta misión en la tierra, ¿cómo la cumpliste? Y entonces ya eso le ayuda a uno a decir: uy, este año que tengo por delante, o a partir de ahora, ¿cómo me voy a portar? Sí, tengo que dar cuentas de esto delante de Dios. Entonces ilumina nuestro caminar terreno y también nos ayuda a no perder de vista la meta por quedarnos retosando en el sendero. Claro, cuando el diablo presenta la tentación, le hace creer a uno que, mejor dicho, que esto es el no va más. Y luego pasa la tentación y dice: no va menos, ¿no? Porque valiente gracia, ¿no? Todo lo que se perdió, pregúntele a Daniel. O pregúntenos a nosotros mismos, ¿no? Tras la muerte, el alma inmortal va al encuentro con el juicio de Dios. El mismo compendio del catecismo aclara un poco más adelante en qué consiste ese juicio, llamado particular, para distinguirlo del final que ocurrirá al final de los tiempos, el que decimos que representa pues ahí Miguel Ángel en la Capilla Sixtina y que aparece en tantas partes. Pero el juicio particular es, dice el catecismo, el juicio de retribución inmediata, que en el momento de la muerte cada uno recibe de Dios en su alma inmortal. Hay varias citas en la Biblia que si lo muestran. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos 9:27 se dice: está establecido que todos los hombres han de morir y que después de la muerte viene el juicio. Más claro no canta un gallo. Después de la muerte hay un juicio de retribución inmediata. Una retribución que en el momento de la muerte cada uno recibe de Dios en su alma inmortal, en relación con su fe y con sus obras. Interesante, ¿no? Hay un juicio sobre nuestra fe. Hay un juicio sobre nuestras obras. Esta retribución consiste en el acceso a la felicidad del cielo inmediatamente, ¿no? Los santos, esperemos ser de esos, y por eso estamos haciendo esta oración: queremos ser santos a pesar de nuestras miserias. Que el día del juicio el Señor diga: entra en el gozo de tu Señor, pasa al cielo. Inmediatamente, o
después de una adecuada purificación, que ese es el purgatorio. O bien, la retribución inmediata es acceso a la felicidad del cielo inmediatamente después de la purificación, o bien condenación eterna del infierno. También está. Si uno no quiere salvarse, Dios no lo obliga, como algunos profesores dicen eso, ¿no? Y usted es muy duro, y yo no, pues si alguien no quiere ganar, pues tampoco le voy a regalar, ¿no? Pues si se empeña en perder, pierde. A otros que les gusta que pierdan, pero bueno, otros queremos que gane, pero si una persona no va a clase, no quiere, no estudia para los exámenes, los pierde, pues bueno, si lo que querías era ahondar en esta materia y verla varias veces, pues se te da la ocasión. Igual pues un poco, si libremente no te quieres salvar, tampoco te puedo obligar, ¿no? Y eso consiste en el infierno, en la separación eterna de Dios. De eso hablaremos en otra ocasión. El catecismo enseña que esta doctrina no es una elaboración teológica, digamos que a partir de la nada, sino que remite directamente al Nuevo Testamento y presenta algunos textos revelados. Bueno, el Nuevo y en el Antiguo también, ya decíamos, en la primera lectura de Malaquías habla de los que van a ser como paja y los que van a ser bienaventurados. Por ejemplo, la parábola del pobre Lázaro y del rico Epulón, que hemos considerado en otras ocasiones, que habla de una retribución. Lázaro tiene grandes bienes, Epulón grandes males. La palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón: apiádate de mí cuando llegues en tu reino, esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Digo, es una cosa tan sencilla, con eso ya queda claro. Si esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso, quiere decir que una pena de muere va para el paraíso, o para el purgatorio, o para el infierno. Pues bueno, hay centenares de que si no, que eso no es así, pero basta con leer el Evangelio con un poquito de sencillez y queda muy claro, ¿no? Y hay otros textos en el Nuevo Testamento, en la carta a los Corintios, Filipenses, Hebreos, que ya mencioné, que hablan de un destino último del alma, que puede ser diferente para unos y para otros. Y como para cerrar con broche de oro estas enseñanzas, el Catecismo cita las hermosas palabras de San Juan de la Cruz: a la tarde te examinarán en el amor. Hablamos del examen en fe y en obras, pero sobre todo examen en amor. A mí me gusta imaginármelo, hemos mencionado otras ocasiones, como ese paseo que tiene Jesús con Pedro por la playa. Dice: Pedro, ven acá, vamos a caminar, ¿me amas? Ese es el juicio, ¿me amas? Y entonces uno dirá: Señor, sí, claro que te amo. Bueno, pues apaciéntame eso. ¿Me amas otra vez? ¿Me amas? Y ya termina llorando Pedro y respondiendo como respondemos nosotros en la confesión: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Es un poco esa es la mejor manera de representarnos el juicio. Hay un autor novelista contemporáneo que dice que uno no responde con palabras, sino con los hechos, ¿no? Con la vida. ¿Sí? Entonces, por eso Pedro llora, dice: pues tú sabes que te amo, te seguí, te alojaste en mi casa, fui tu discípulo, fui el capo de los discípulos, el que la piedra, y también te traicioné 3 veces. Pues tú lo sabes todo, tú sabes cuánto te amo. Y Señor dice: bueno, sí, todo lo sé y apacienta mis corderos, ¿no? Eres el Papa. Un poco ese es el juicio, ¿no? No hay: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, y entonces entra en el gozo de tu Señor. Has sido muy miserable, pero bueno, rezabas mucho a la Virgen y ella aquí está intercediendo por ti. O bueno, hiciste tantas obras de caridad, tenías tanta fe, se te perdona porque mucho has amado. Entra en el gozo de tu Señor. Esperemos que así sea, ¿no? Lo que le pedimos al Señor en la oración. Entonces esto nos sirve pensar en ese juicio para decir: Dios mío, qué bueno que esa fuera nuestra historia, ¿no? San José María decía: saltarse del purgatorio a la torera. Como que te toca purgatorio, pero pegarse un brinco y entrar al cielo ahí, aunque sea ahí por dejando pelo en el alambrado, pero que lleguemos al cielo de una, ¿no? Inmediatamente. Bueno, estas enseñanzas pueden servirnos para sacar varias consecuencias, como ya hemos ido sacando. En primer lugar, relativizar los bienes y los placeres terrenales, que en sí mismos no son malos. Todas las realidades humanas son ocasión de encuentro con Dios, pero que tampoco son definitivos. En estos días leíamos a los macabeos también, ¿no? Hombre, pues si echas aquí incienso, te doy plata, te nombro cortesano y tal. Si no, te corto la lengua. Y pues córtela para lo que dura, ¿no? Bueno, es ayuda a vivir, así mueren todos, ¿no? Los 7, ¿no? Bueno, pues no es que dijera así como acabo de decir yo, dice de otra manera más elegante. Pero sí, nos ayuda a valorar los bienes terrenales, la vida, de otra manera. Hay unas palabras de la epístola a los Hebreos
que le llamaban mucho la atención a San José María. Aquí no tenemos ciudad permanente. Somos peregrinos, como dice la canción de iglesia. Somos peregrinos que vamos hacia el cielo. Santa Teresa decía que esta vida en la tierra es una mala noche en una mala posada. No me acuerdo algunos paseos así que mal nos dormimos aquella noche y tal. Pero bueno, fue una noche y después así será el cielo. Es decir, uy, fueron duritos esos 80 años, pero bueno, ¿qué es eso para la eternidad al lado de Dios? Aquí no tenemos ciudad permanente, dice el autor de la epístola a los Hebreos. Y con base en estas palabras predicaba el fundador del Opus Dei. Soltemos ya todas las amarras. Uno tiene amarras, ¿no? Afectos, tendencias, caprichos, amarras, cosas que lo atenazan aquí a la tierra. Soltémoslas. Preparémonos de continuo para ese paso que nos llevará a la presencia eterna de la Trinidad Santísima. Es una manera de entender qué amarras vale la pena tener. Pues amarras que permanezcan en el cielo. Pues el amor a las almas, el deseo de servir, la amistad, el cariño, los cariños santos que permanecen en el cielo. Y uno se va para el cielo y sigue queriendo a esas personas. Bueno, entonces, pues claro, querámoslas aquí. Sí, pero si son cariños que no pasarían ese filtro. Por eso también decía que amar a las almas en el corazón de Jesús. Entonces, pues, lo que no pasa por el corazón de Jesús, pues hay que purificarlo, pero lo que como que no entra por ahí, hay que soltarlo, prepararse para ese paso que nos llevará a la presencia eterna en la Trinidad, que es la verdad, la felicidad. Entonces, relativizar bienes y placeres. En segundo término, hemos de valorar más, por tanto, los bienes eternos, que son los que valen la pena. En concreto, las obras que no perecen. Ya ha salido en el catecismo. Aquí, me adelanto, el Papa Francisco lo insiste mucho, que hay que darse cuenta que el juicio es el capítulo 25 de San Mateo, las obras de misericordia. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estaba en la cárcel, en el hospital y viniste a verme. Las obras de amor, corporales, espirituales, esa es el cariño, ¿no? ¿Me has amado? Pues, pues no sé, Señor, yo supongo que sí, ¿no? Pero me acuerdo cuando estuviste en la cárcel, me acuerdo cuando estuviste visitando enfermos, me acuerdo cuando diste catequesis a unos niños pobres, me acuerdo cuando diste una limosna, me acuerdo cuando le explicaste cálculo al paquete que no entendía nada, me acuerdo cuando hiciste un mandado, me acuerdo, entra en el gozo de tu Señor y uy, menos mal tenía esas cosas ahí en mi favor. Bueno, pues San Gregorio Magno comenta las palabras del apóstol Santiago, mirad que el juez está a la puerta. Y entonces dice San Gregorio, ved cómo va pasando todo cuanto hacéis cada día. Queráis o no, os aproximáis más al juicio. El tiempo no perdona. ¿Por qué pues amar lo que se ha de abandonar? Soltemos las amarras, ¿no? ¿Por qué no prestar más atención al fin, a donde se ha de llegar? Lo importante es el fin, no los medios. Y entonces, en esta línea el Papa Francisco le explicaba a unos curitas el juicio particular en una audiencia, tomando como ejemplo la parábola del buen samaritano. Y decía, hablando de las obras de caridad, y ese samaritano que se fija en el apaleado, ¿no? Y aquellos otros judíos, representantes de la ley, sacerdotes, que no se fijaron en aquel hombre a punto de morir. Y entonces acordaba una frase que le gustaba mucho predicar al Papa Francisco cuando era obispo, era, no tengas vergüenza de la carne de tu hermano. La carne del pobre, la carne del débil, la carne del enfermo, la carne del anciano, la carne del encarcelado. Al final, decía, seremos juzgados sobre cómo nos supimos acercar a toda carne. Esto es Isaías. No te avergüences de la carne de tu hermano. Y por eso dice lo de dar limosna mirando a los ojos, sonriendo, y preguntando el nombre. Hacernos prójimo, la proximidad, la cercanía, hacernos cercanos a la carne del hermano. El sacerdote y el levita que pasaron antes que el buen samaritano no se supieron acercar a esa persona maltratada por los bandidos. Su corazón estaba cerrado. Tal vez el sacerdote miró el reloj y dijo, tengo que ir a misa, no puedo llegar tarde a misa. Y se marchó. Justificaciones. ¿Cuántas veces nos justificamos para dar vueltas alrededor del problema o de la persona? El otro, el levita, el doctor de la ley, el abogado, dijo, no puedo porque si hago esto mañana tendré que ir como testigo y perderé tiempo.
o se puede contaminar porque de pronto está muerto y me contamino y no puedo servir a Dios. Y no, servir a Dios era atender a esta persona. Las excusas. Tenían el corazón cerrado. Pero el corazón cerrado se justifica siempre por lo que no hace. En cambio, el samaritano, Benedicto XVI también lo medita diciendo que hay que tener un corazón que ve. El samaritano tiene un corazón que ve. Y es lo que le preguntan a uno el día del juicio. ¿Tuviste un corazón que veía? ¿Estabas abierto a amar? ¿Me amaste en mis hermanos más pequeños? El samaritano abrió su corazón, se dejó conmover en las entrañas, que es un poquito la explicación de lo que es misericordia. Y ese movimiento interior se tradujo en acción práctica, en una acción concreta y eficaz para ayudar a esa persona. Al final de los tiempos, se permitirá contemplar la carne glorificada de Cristo solo a quien no se avergonzó de la carne de su hermano herido y excluido. Pues lo confieso, a mí me hace bien a veces leer la lista sobre la cual seré juzgado. Me hace bien, está en el capítulo 25 de San Mateo, que les mencioné ahorita, las obras de misericordia. Bueno, entonces considerar con mucha perspectiva eterna los bienes del cielo y relativizando los bienes de la tierra, amar con obras y, en tercer lugar, la consideración del juicio pues no debe llenarnos de temor, sino que debe invitarnos al abandono en la misericordia divina. Si uno no medita el juicio para asustar. Hubo un tiempo, digamos, antes la predicación era, vamos a asustar a la gente con esto, ¿no? Y la meditación del infierno era bueno asustar y solo faltaba pues poner efectos especiales, eso es como para, y decir, no se trata de eso, ¿no? Obviamente hay que darse cuenta que hay justicia, ¿no? Y que el que quiere irse para el infierno, Dios no lo va a obligar a meterse al cielo. O sea, sería un atentado contra la libertad. Entonces, si yo no quiero nada con Dios, pues bueno, si tú no quieres nada conmigo, pues vete con el demonio. Pero todo el que tenga un pequeño resquicio de amor, Dios se pega de eso, lo que nos dicen nosotros en la confesión. Con que tenga alguna pequeña, mínima capacidad de arrepentimiento, uno se agarra de eso para perdonar, ¿no? Bueno, pues si eso es uno que es una miseria, a pesar de ser ministro divino, ¿cómo era Dios en su misericordia, ¿no? Entonces, abandonarse. Benedicto XVI consideraba el ejemplo de Teresa de Lisieux, Santa Teresita, que dice que un día se presentaría ante Dios con las manos vacías. Bueno, una santaza de esas decía, no, con las manos vacías. Pero que las tendería abiertas hacia Él. Y entonces dice el Papa Benedicto, estas palabras describen el espíritu de los pobres de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, como María. Puso los ojos en la pobreza de su esclava. Entonces, cuando nosotros nos sentimos pobres de obras, pobres de amor, pobres de fe, decir, bueno, pues tengo que extender las manos, ¿no? Llegamos con las manos vacías, no con manos que agarran y sujetan, sino con manos que se abren y dan. Y así están preparadas para la bondad de Dios que da. A San José María lo llenaba de esperanza unas palabras semejantes que le escribió un obispo amigo, al que le decía, rece por nosotros, que tenemos, pues para cuando el Señor nos tenga que juzgar. Y entonces le decía a este obispo en la carta de respuesta, entonces no había mail, sino que era por carta. Entonces dice, me hizo gracia que usted hable de la cuenta que le pedirá nuestro Señor. No, para ustedes no será juez, en el sentido austero de la palabra, sino simplemente Jesús. Dicen unas palabras que lo llenaron de consuelo. Dicen, a ti también te pueden consolar. Para ti no será juez, será simplemente Jesús. Cuando uno llegue al juicio era, Señor, bueno, pues como le hemos dicho todas las veces en la oración, en estos ratos de meditación, como le decimos al comulgar, pues así será, pues como, no sé, ¿qué le dices tú cuando comulgas? Bienvenido. Uy, Señor, en el examen de conciencia, como veremos ahorita. Así será. Hola, Señor, hola, Jesús, o como uno le diga, ¿no? Hay unos amigos de otra procedencia geográfica le dicen Chuchito. Bueno, cada uno tendrá, algunos tienen más confianza que otros, ¿no? Pues bueno, pues seguramente así le dirá uno y así nos dirá él a nosotros con todo el cariño. Será simplemente Jesús. Muchos años después, esto es un libro del año 38 o así, muchos años después reafirmaba esa esperanza y predicaba ya en los años 70. Era muy joven cuando escribí, y lo repetiré ahora con paladeo de miel, que Jesús no será mi juez ni el vuestro, será Jesús, un Dios que perdona.
Claro, si uno confiesa con frecuencia, como hacemos nosotros, procuramos ahí estar pidiéndole perdón al Señor. Igual, el juicio también es como, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Te lo decía cada nada en la confesión, ahora te lo vuelvo a repetir. Y quizás nos diga, pues yo te lo decía cada nada en la confesión, yo te absuelvo de tus pecados, entra en el gozo de tu Señor, pues ahora te lo repito. Esta convicción nos permite afrontar la realidad del juicio particular sin ningún tipo de miedo. El verdadero cristiano, dice Surco, está siempre dispuesto a comparecer ante Dios. No tenemos miedo a Dios. ¿No? Un hijo de Dios no le tiene miedo a nada ni a nadie, ni a Dios, porque es su Padre. El verdadero cristiano está siempre dispuesto a comparecer ante Dios. Porque en cada instante, si lucha para vivir como hombre de Cristo, está preparado para cumplir su deber. Ya desde aquí contamos con los medios sobrenaturales para prepararnos. Meditar estas verdades nos tiene que sacar propósitos de estar preparados. Esta misma noche se nos puede presentar la ocasión de estar delante de Dios y cómo hago para purificarme, para estar más limpio, para que el Señor se ponga contento cuando me tenga que juzgar. Bueno, pues la gracia que nos llega por los sacramentos, especialmente por medio de la Eucaristía, que se le llama así, prenda de la vida futura, como dice el misal. San Juan Pablo II escribió en su última encíclica que esa palabra que nosotros decimos después de la consagración se concluye oportunamente manifestando como esa proyección hacia la vida eterna que distingue la misa. Hasta que vuelvas, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, hasta que vuelvas. Donec venias. La Eucaristía es como una tensión hacia la meta, pregustar el gozo pleno prometido por Cristo. Por eso decía, el juicio es como comulgar. Cuando uno está ahí esperando, está escuchando la palabra de la consagración, viene el Padre Nuestro, no soy digno de que entres en mi casa, empieza a hacer fila, cuerpo de Cristo, amén. Eso es el juicio. El cuerpo de Cristo glorioso se nos aparece. Y dice, amén. Y amén es, pues estoy de acuerdo pues, con estar aquí contigo. Y ahí, en ese amén está casi que uno podría decir, me amas, amén. ¿No? Que es el fiat de María. María, hay un predicador que dice, María no dijo fiat, fiat mi secundum verbum tuum, porque ella no hablaba latín. ¿No? Y ni dijo, hágase mi segunda palabra. María respondió, amén. Esa es la palabra de María, el hágase. Pues eso es el juicio, amén. Bienvenido. O pues bienvenido tú, porque estás en mi casa. Pero bueno, bienvenido, sí, bienvenido al gozo de tu Señor. Es lo que decimos en la misa, por eso la misa tiene esa... el Papa Juan Pablo decía esto, que de misa en misa llegamos al cielo. La misa es como, él decía, como una persiana al cielo. Entonces, ahí ya no cuenta la maravilla que es la misa, ¿no? La Eucaristía es tensión hacia la meta. En cierto sentido es la anticipación del paraíso. En la Eucaristía todo expresa esa espera confiada, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Quien se alimenta de Cristo en la Eucaristía no tiene que esperar el más allá para recibir la vida eterna. Lo decíamos la vez pasada en la meditación que titulamos ¿Cuándo comienza la vida eterna? Pues el que se aguantó todo el tiempo, al final, pues ¿cuándo comienza? Cuando comulgo. Es lo que acaba de decir. La posee ya en la tierra como primicia de la plenitud futura que abarcará al hombre en su totalidad. En efecto, en la Eucaristía recibimos también la garantía de la resurrección corporal al final del mundo. Jesús lo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Esa garantía de la resurrección proviene de que la carne del Hijo del Hombre que se nos entrega como comida es su cuerpo glorioso, en el estado resucitado. O sea que en la Eucaristía asimilamos de alguna manera el secreto de la resurrección. Por eso San Ignacio de Antioquía definía con acierto el pan eucarístico como fármaco de inmortalidad, antídoto contra la muerte, el alimento de la eternidad. ¡Qué maravilla! ¿No? Bueno, llegamos de esa manera a las últimas consideraciones de esta meditación. Si afrontamos el juicio sin miedo, es sobre todo por un motivo de amor. No es el egoísmo de no quererse condenar, sino amar. Una vez más, escuchemos un aforismo de San José María. ¿No brilla en tu alma el deseo de que tu Padre Dios se ponga contento cuando te tenga que juzgar? No es para yo no condenarme, sino de retornar, aunque sea en modo mínimo, tanto amor que Dios nos ha dado. De darle una alegría grande, hablando al modo humano. Dios no se alegra más de lo que ya es, porque es toda la alegría. Pero entendiéndolo, ¿no? Como que la alegría de haberle dado gloria con nuestra vida. De que se ponga contento cuando llegue el momento
de nuestro juicio particular. Todo nos pasa. Hay gente a la que uno ve venir y dice, ay, qué bueno que viene. Y se ve, no me saludó. Entonces uno ve, ¿qué le he hecho? Pero dice, ay, ve, va a venir a saludarme. Hombre, qué alegría, un abrazo y tal. Hay otra gente que dice, ay, que no me vea. Bueno, pues que Jesús con nosotros no sea que no me vea, sino, ay, qué bueno que viene. Qué bueno que viene. Entra en el gozo de tu Señor. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Y pues para, digamos, maneras de preparar, decíamos, este juicio es la Eucaristía sobre todo, pero también el examen de conciencia es un poquito una preparación o un simulacro de lo que es el juicio. Si todas las noches antes de acostarnos decimos, Señor, ¿estás contento por el día que te hice hoy? ¿Ha habido algún moín de disgusto? ¿Ha habido algo que te haya molestado? Y dice, sí, pues mira, cuando le sacaste el cuerpo a esa persona, que no le respondiste el WhatsApp, que te pusiste a dormir en vez de ponerse a estudiar, que se te fue la vista por allá en el internet. Hoy sí, Señor, perdona. Y entonces saco un propósito para el otro día. No voy. Mañana, horario. Mañana voy a hacer esta visita. Mañana, tal cosa. Y el día del juicio será eso, un examen de conciencia más. El segundo, decíamos antes, la Eucaristía como sacramento en que recibimos fuerza. Pues la confesión también, ¿no? Pues se nos acabó el tiempo ya. Y entonces, lo de la confesión, para no dejarlo pasar, porque es muy importante, dice el catecismo, que es como una especie de anticipar el juicio, porque es ahora en esta vida cuando se nos ofrece la elección entre vida y muerte, y solo por el camino de la conversión podemos entrar en el reino del que nos aparta el pecado grave. Convirtiéndose a Cristo por la penitencia y la fe, el pecador pasa de la muerte a la vida y, como dice San Juan, no incurre en juicio. Cuando era todavía obispo en Alemania, Joseph Ratzinger predicó en la celebración de los 80 años de un sacerdote. Entonces, pues ya el sacerdote está bastante viejito, ¿no? Y dijo, entre otras cosas, lo siguiente, o sea, una ocasión ya de hablar de la vida eterna. Quien está con María puede seguir mirando adelante en los últimos días de la vida. No necesita volver la vista atrás con nostalgia, como el plan todo tiempo pasado fue mejor, porque el panorama que tiene por delante le puede resultar limitado, no. La Virgen, que pasó incólume por la muerte, nos muestra la vida en toda su integridad, que es continuamente y cada vez más futuro. Estemos aquí o allá, dice Pablo, es decir, de un lado u otro de la muerte, eso no es lo decisivo, sino lo importante es que estemos con Jesús. Entonces, si estamos con Jesús, estamos vivos. Si estamos con el diablo, estamos muertos, somos como zombies, el pecado nos mata. Entonces, como esos zombies ahí, esas películas tan horribles. En cambio, estar con Jesús es estar vivo, aquí o allá. Esta vida es siempre futuro, porque es siempre más rica, más grande, más profunda. Por eso concluía en la salve, le decimos, Madre de Misericordia, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Después de este destierro, del destierro, muéstranos a Jesús. Esta consideración de las verdades eternas nos ayuda a ser más conscientes de lo que le pedimos tantas veces a María cada día. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.